Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer seminario de farmacología gineco-obstétrica. Los integrantes del grupo son Cristina Ruiz, David Mullo y Valeria Rodríguez. A continuación se tratarán los siguientes fármacos: etinilestradiol, drospirenona, tanoproged y desogestrel. De estos fármacos se hablará sobre su farmacocinética, farmacodinamia, mecanismo de acción, indicaciones, posología, interacciones con otros fármacos, contraindicaciones, precauciones y conclusiones. Bienvenidos. Para empezar, estudiaremos la fisiología normal de la progesterona. La progesterona es una hormona sexual femenina derivada del colesterol. Su producción en mujeres no embarazadas se da en las células de la granulosa del cuerpo lúteo. En las mujeres no embarazadas, hasta la 10ª semana de gestación, se da en el cuerpo lúteo. A partir de la semana 10 de gestación, su producción pasa a ser por la placenta. Los efectos de la progesterona están mediados por receptores intracelulares. En el útero, promueve la secreción glandular endometrial y desarrollo de las arterias espirales. Inhibe la hiperplasia endometrial, regula a la baja la expresión del receptor de estrógeno y disminuye la excitabilidad miometrial. En el cuello uterino, disminuye la producción del moco cervical, lo que lleva al espesamiento del moco cervical. Este espesamiento inhibe la entrada de espermatozoides en el útero. En los senos, inhibe la prolactina. La disminución de los niveles de progesterona después del parto desinhiben a la prolactina, lo que desencadena la lactancia. Ahora hablaremos sobre el papel de la progesterona en el ciclo menstrual. Después de la ovulación, el folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, que produce progesterona. La progesterona induce cambios en los órganos reproductivos internos necesarios para la correcta implantación de un cigoto e inhibe la secreción de FSH y LH, evitando que se desarrollen otros folículos. ¿Cómo cambia la progesterona durante el ciclo menstrual? Antes de la ovulación tenemos menos progesterona. Al inicio del ciclo menstrual, los niveles de progesterona son bajos y se mantienen durante la fase folicular. Después de la ovulación tenemos niveles más altos de progesterona. La progesterona se produce en el cuerpo lúteo, como habíamos mencionado. Los niveles de progesterona llegan a su punto máximo en la mitad de la fase lútea. Si la concepción no ocurre, el cuerpo lúteo comienza a descomponerse de 9 a 10 días después de la ovulación, haciendo que los niveles de progesterona bajen y comience el periodo menstrual. Al hablar de la significancia clínica, es importante destacar que los niveles bajos de progesterona se asocian con infertilidad, parto prematuro y aborto espontáneo. Es así que su uso clínico es muy importante. Los derivados sintéticos de la progesterona, llamados progestágenos, están indicados para una variedad de condiciones, que son las siguientes: anticoncepción hormonal, tratamiento de sangrado uterino anormal, tratamiento de endometriosis, tratamiento de cáncer de endometrio, terapia de reemplazo hormonal, para prevenir la proliferación endometrial inducida por estrógenos y, por último, para la prueba de abstinencia de progesterona. Dos agonistas de los receptores de progesterona
que actualmente Además, comprenden los anticonceptivos orales comercializados relativamente débiles son de con naturaleza otros receptores esteroideos. las Y progestinas otras esteroides proteínas de unión pueden tener algunos también efectos posee poco fisiológicos efecto sobre que las vías resulten metabólicas indeseables. del citocromo Es por esto P450 que se ha visto la necesidad de desarrollar un a agonista diferencia del receptor de los prostágenos prostágenos no esteroides. esteroideo. Tanaproget Estructuralmente tiene distinto. cierta selectividad Esto tisular, comprende tiene una menos forma impacto de evitar en el sistema potencialmente nervioso algunos central, de los efectos en el secundarios hígado y en los indeseables tejidos de las vaginales progestinas que esteroides. en el útero. Tanaproget también es produce un nuevo menos agonista actividad del en el receptor sistema de nervioso progesterona no central esteroideo que la que es progesterona el primero o en el su clase. acetato de Este noretindrona. posee una alta afinidad y selectividad por el receptor En de cuanto a la progesterona. farmacodinamia, en La este investigación estudio, preclínica la producción del muestra moco que cervical Nandapproget fue el tiene principal una potencia biomarcador mayor que los farmacodinámico agonistas de los receptores utilizado de para evaluar progesterona el efecto esteroideos. clínico de Tanaproget. Estudios en Los ratas cambios en el moco han cervical evidenciado una pueden inhibición de la considerarse un ovulación. indicador de protección También anticonceptiva demuestran una alta más eficacia inmediata, y pero potencia de menor duración mejorada en proporcionado por una comparación a la progestina y puede medroxiprogesterona ocurrir y a dentro de la las 3 a 4 trimegestrona. horas posteriores de la toma de la píldora. Dos agonistas de los Debido a su receptores de acción progesterona, progestacional, que se actualmente esperaría que comprenden los Tanaproget anticonceptivos cause una orales mala comercializados producción de moco cervical son de y naturaleza una esteroidea. calidad similar a la Las causada por la progestinas esteroides progesterona. Pueden tener en los algunos resultados efectos fisiológicos se que encontró resulten una tendencia indeseables. a la disminución de las Es por esto puntuaciones que se medias ha del visto moco la cervical necesidad de con todas desarrollar las dosis de un agonista Tanaproget del receptor de 12 progesterona y 24 no horas esteroideo, después de la administración estructuralmente del distinto. fármaco en estudio. Esto comprende una forma de evitar Los potencialmente efectos algunos de adversos los informados efectos secundarios con mayor indeseables frecuencia de en las este estudio progestinas esteroides. entre los sujetos que recibieron Tanaproget es un nuevo fueron agonista sangrado del y receptor de manchado progesterona no vaginal, esteroideo, dolor que es el abdominal, primero en su clase. dispepsia, Este dolor de posee cabeza una alta y afinidad vómitos. y selectividad por Dos el sujetos receptor que de recibieron progesterona. placebo La experimentaron investigación dolor de preclínica cabeza. muestra que No hay Nandapproget diferencias tiene clínicamente una potencia importantes mayor entre que las los dosis de agonistas de los Tanaproget receptores de con respecto a progesterona la frecuencia esteroideos. de los efectos adversos. Estudios en ratas Todos los efectos han adversos evidenciado fueron una considerados inhibición de por la el ovulación. investigador como leves, También demuestran excepto una por alta 3 eficacia eventos, y que son potencia los siguientes: mejorada en comparación dolor a la vaginal, sangrado medroxiprogesterona vaginal y a y la vómitos, trimegestrona. informados por un sujeto y que Dos fueron agonistas considerados de los moderados. receptores de progesterona que actualmente comprenden los Este anticonceptivos orales informa los comercializados parámetros tanto son de de naturaleza farmacocinética esteroidea como de las farmacodinamia progestinas esteroides de este pueden agonista tener del algunos receptor de efectos progesterona no fisiológicos que esteroideo resulten que está indeseables. surgiendo en el mercado. Es por esto Este que se ha estudio visto también la necesidad muestra de que las desarrollar dosis de un agonista Tanaproget del de receptor hasta de 15 progesterona miligramos no son esteroideo, generalmente estructuralmente seguras distinto. y bien toleradas en Esto esta población. comprende una forma de evitar Tanaproget se está potencialmente estudiando algunos actualmente de los como efectos un secundarios anticonceptivo no indeseables de esteroideo las para progestinas usar sin esteroides. estrógeno. Los Tanaproget anticonceptivos es un nuevo orales agonista combinados del con receptor de esteroides progesterona no pueden estar esteroideo, asociados con que es el efectos primero en su secundarios clase. comunes como náusea, Este posee dolor una de alta cabeza, afinidad y vómito, selectividad sensibilidad por el en los receptor de senos, progesterona. cambios de humor y efectos La secundarios investigación cardiovasculares más muestra graves, que aunque Nandapproget raros. tiene una Como potencia agente mayor que los anticonceptivo, agonistas de los un receptores agonista de del receptor de progesterona progesterona esteroideos. no esteroideo podría Estudios reducir en ratas potencialmente la han incidencia de efectos evidenciado una secundarios inhibición de indeseables la ovulación. que a veces se observan También con los demuestran una alta anticonceptivos eficacia orales y potencia esteroideos. mejorada Un en anticonceptivo comparación a la similar a la medroxiprogesterona sin estrógeno y a la sería una opción trimegestrona. adecuada para muchas mujeres, especialmente Dos aquellas que agonistas tienen de los receptores de contraindicaciones progesterona para el uso de que estrógeno. actualmente comprenden los anticonceptivos A orales continuación, comercializados se realizarán son de dos naturaleza estudios esteroidea.
que muestran Las progestinas distintas esteroides aplicaciones pueden que se tener están algunos desarrollando efectos para el fisiológicos que Tanaproget. resulten El indeseables. primero se titula Es por esto Regulación que de se ha la visto baja de la la necesidad de expresión desarrollar interleucoproteinases un agonista 3 del y receptor 7 de de la progesterona matriz no endometrial in esteroideo vitro y estructuralmente regresión distinto. terapéutica de la Esto endometriosis comprende una experimental in forma vivo de evitar por un nuevo potencialmente agonista del algunos de los receptor de efectos progesterona secundarios no esteroideo, indeseables de las progestinas Tanaproget. esteroides. En este Tanaproget estudio es se un nuevo examinó la agonista capacidad del de receptor de Tanaproget progesterona no para regular a esteroideo, la baja la que es el expresión de primero en su metaloproteinasas clase. endometrial Este in posee vivo una en alta comparación afinidad con y la progesterona selectividad por natural el y receptor de dos progesterona. progestinas esteroides La sintéticas investigación comercializadas preclínica actualmente. muestra que Se Tanaproget usó un modelo tiene una humano y un potencia ratón mayor con que los endometriosis. agonistas de los También receptores se de probó la progesterona capacidad in vivo esteroideos. de Tanaproget Estudios para en ratas hacer retroceder a las lesiones han ectópicas evidenciado una establecidas inhibición por de la tejidos ovulación. con sensibilidad También reducida a la demuestran una alta progesterona. eficacia y potencia La capacidad de mejorada respuesta en reducida de la comparación a la progesterona da como medroxiprogesterona resultado una y a expresión la endometrial elevada de trimegestrona, metaloproteinasas de matriz durante la fase dos secretora del ciclo agonistas de los menstrual receptores en de mujeres con progesterona endometriosis. que actualmente Aunque la comprenden los expresión de anticonceptivos orales metaloproteinasas comercializados, cíclicas es son de crítica para el naturaleza esteroidea. crecimiento y la remodelación del Las endometrio, progestinas la esteroides falla de la pueden tener progesterona para algunos regular a efectos la baja las fisiológicos que metaloproteinasas resulten puede indeseables. afectar la anidación Es por y esto también que se ha promover el visto la necesidad establecimiento de invasivo de la desarrollar un endometriosis. agonista del receptor de En este progesterona estudio no se halló esteroideo que Tanaproget estructuralmente redujo distinto. efectivamente la Esto expresión de comprende una metaloproteinasas forma de in evitar vitro e potencialmente indujo una algunos de los reducción efectos significativa de secundarios lesiones en indeseables varones de con las enfermedad progestinas establecida esteroides. por tejidos. Tanaproget En es un conclusión, nuevo agonista del dado receptor de este progesterona perfil no esteroideo, farmacológico que es preclínico el primero en positivo su para clase. Tanaproget, Este posee se una alta justifica el afinidad y desarrollo adicional de selectividad este por el compuesto receptor de para el progesterona. posible tratamiento La de la investigación endometriosis. preclínica muestra que Tanaproget El siguiente tiene una estudio que potencia mayor que los analizaremos agonistas de los se receptores de denomina progesterona Imágenes del esteroideos. receptor de progesterona en Estudios tumores en de mama. ratas han Síntesis y evidenciado afinidad de una unión al inhibición de receptor la de análogos de ovulación. Tanaproget También demuestran una alta sustituidos con eficacia fluoralquilo. y potencia El mejorada en receptor de comparación a progesterona la está regulado por medroxiprogesterona y a estrógenos la y los trimegestrona, niveles de progesterona en los tumores de mama dos pueden usarse agonistas para de los predecir receptores de el progesterona éxito de las que terapias actualmente endócrinas comprenden los que estén anticonceptivos dirigidas al orales receptor de comercializados estrógenos. son de naturaleza esteroidea. Tanaproget, como ya Las habíamos progestinas discutido, esteroides pueden es un tener agonista de algunos la efectos progestina no fisiológicos esteroideo, que resulten con una indeseables. afinidad de unión a Es por progesterona esto muy que se ha alta visto la y una necesidad de excelente desarrollar potencia in vivo. un agonista del receptor Cuando de este se progesterona no radiomarca esteroideo adecuadamente, estructuralmente podría distinto. usarse para Esto obtener imágenes de comprende una tumores de forma de mama evitar que resulten potencialmente positivos algunos de para los efectos progesterona, secundarios de una indeseables forma de las no invasiva progestinas mediante esteroides. tomografía por emisión de Tanaproget positrones. es un nuevo Es agonista del así que este receptor de compuesto progesterona no se está esteroideo, evaluando como un que es el posible primero agente en de su clase. diagnóstico para Este el posee cáncer de una alta mama, afinidad y además para un selectividad por el posible receptor de agente progesterona. para predecir el La pronóstico de investigación este cáncer. preclínica muestra que Tanaproget tiene A una potencia continuación mayor que hablaremos los sobre agonistas de los la receptores de drospirenona y progesterona esteroideos. etinilestradiol. Estudios en ratas El efecto han evidenciado anticonceptivo una del inhibición de la etinilestradiol ovulación. drosperinona También se demuestran basa una en alta la eficacia interacción de y diversos potencia factores. Los más mejorada en importantes son la comparación a inhibición de la la ovulación y los cambios medroxiprogesterona en el y a endometrio. la trimegestrona, Etinilestradiol drospirenona es un dos anticonceptivo agonistas oral de los combinado receptores de compuesto progesterona por que etinilestradiol actualmente y el comprenden los progestágeno anticonceptivos orales drospirenona. comercializados A son dosis de naturaleza terapéuticas, esteroidea. la drospirenona Las progestinas posee también esteroides propiedades pueden tener algunos efectos antiandrogénicas y fisiológicos que antimineralocorticoides resulten leves. indeseables. Carece de Es actividad por esto que estrogénica, se ha visto la glucocorticoide necesidad de y desarrollar un antiglucocorticoide. agonista del Esto receptor le de otorga a progesterona la no drospirenona esteroideo
un perfil estructuralmente farmacológico muy parecido Esto a la comprende progesterona una natural. forma de evitar Además de esto, potencialmente datos alguno de los efectos procedentes de estudios secundarios clínicos indeseables de también las nos indican que progestinas las leves esteroides. propiedades antimineralocorticoides Danaproget de es un nuevo etinilestradiol agonista del receptor de drospirenona progesterona no producen un esteroideo, efecto que es el primero en su antimineralocorticoide muy clase. ligero. Este posee una alta afinidad y selectividad En por el cuanto a la receptor de farmacocinética, progesterona. hablaremos La primero de la investigación preclínica drospirenona muestra y que posterior Nanaproget hablaremos de tiene una el potencia mayor que etinilestradiol. los agonistas de los Entonces, receptores de hablando progesterona específicamente de la esteroideos. absorción, la drosperinona Estudios se en absorbe de ratas forma rápida y han casi completa evidenciado por una vía oral, inhibición de la tras la ovulación. administración de una También única dosis. demuestran una alta eficacia y Dando esta potencia única dosis, se va a mejorada en alcanzar las comparación a concentraciones la séricas máximas de medroxiprogesterona y a aproximadamente la 38 nanogramos por mililitro. Esto ocurre en un periodo más o Dos menos de 1 a 2 agonistas horas de los después receptores de de la ingestión progesterona que actualmente del medicamento. comprenden los La anticonceptivos biodisponibilidad orales oscila comercializados entre el son de 76% naturaleza y el esteroidea. 85%. Las progestinas Además esteroides de esto, se pueden ha tener visto que, algunos hablando efectos fisiológicos específicamente de la que resulten indeseables. drospirenona, Es por la esto ingestión que se ha concomitante de visto la alimentos no va a necesidad de influir en desarrollar la un agonista del biodisponibilidad de la receptor de misma. progesterona En cuanto a no la esteroideo distribución, tras su estructuralmente administración por distinto. vía oral, los Esto niveles de comprende una forma drospirenona de evitar en suero potencialmente disminuyen con una alguno de seguridad los terminal efectos de 31 secundarios horas. indeseables de las Esta progestinas también se va a unir esteroides. a la albúmina sérica, pero no a Danaproget la globina es un fijadora nuevo de hormonas agonista del sexuales, receptor de ni tampoco se progesterona no unirá con la esteroideo, globina fijadora que de es el primero corticoides. en su clase. Solo entre el Este posee una alta 3% y el afinidad y 5% de la selectividad concentración por el total del receptor de principio activo en progesterona. suero La va a investigación estar de forma preclínica libre, muestra que en forma de Nanaproget esteroide. tiene una El potencia aumento de mayor la que los agonistas de los receptores de globina fijadora de progesterona hormonas sexuales esteroideos. inducido por el Estudios en etinilestradiol no ratas va a afectar a la unión de han drosperinona evidenciado una a las inhibición de la proteínas ovulación. séricas. También En demuestran cuanto a una la alta eficacia biotransformación, y potencia drosperinona se va a mejorada metabolizar en en el hígado comparación y a la va a generar dos medroxiprogesterona metabolitos. y a la En la trimegestrona. eliminación, el metabolito de la drosperinona Dos en suero por lo agonistas de general los receptores de se va a progesterona eliminar que a nivel actualmente de heces y a comprenden nivel de los orina. anticonceptivos orales Y comercializados en cuanto a son de condiciones naturaleza específicas en esteroidea. las que la Las biodisponibilidad del progestinas fármaco esteroides esté pueden disminuida, tener se ha algunos hecho un efectos análisis en fisiológicos cuanto a que pacientes que resulten presenten indeseables. insuficiencia renal, en las Es cuales por no se ha esto visto una que se ha mayor visto la alteración en la necesidad de efectividad desarrollar del un medicamento. agonista del Sin receptor embargo, de en pacientes que progesterona tenían no una insuficiencia esteroideo hepática, estructuralmente se, distinto. se determinó Esto que comprende una forma de el evitar aclaramiento disminuyó potencialmente en un alguno de 50%. los efectos secundarios indeseables de las progestinas esteroides. Por otro lado, hablando del Danaproget es etinilestradiol, un nuevo se agonista del tiene que receptor de la progesterona no absorción de esta esteroideo, también va a ser de que es una el manera primero rápida en y su clase. completa después de la Este administración posee oral. una alta afinidad y Después de selectividad esto por va a el alcanzar receptor de una progesterona. concentración plasmática La máxima de investigación 33 preclínica muestra picogramos que por mililitro. Nanaproget tiene Esto al una cabo de más potencia o menos mayor que los alrededor de 1 a 2 agonistas de los horas después de la receptores de ingestión del progesterona medicamento. esteroideos. La biodisponibilidad absoluta Estudios como en resultado de ratas la conjugación han presistémica y el evidenciado una metabolismo de primer inhibición de paso la es ovulación. aproximadamente del También 60%. demuestran una alta Y eficacia algo que y difiere potencia mejorada en comparación a la el resto del complemento en medroxiprogesterona esta y medicación a la es que trimegestrona. con la ingesta concomitante de alimentos se va a reducir Dos la agonistas biodisponibilidad de los receptores de en progesterona aproximadamente que actualmente 25%. comprenden los En anticonceptivos cuanto a la orales comercializados distribución, son de los niveles naturaleza esteroidea. plasmáticos de Las etinilestradiol progestinas disminuyen en dos esteroides fases. pueden La fase tener de algunos disposición efectos terminal se fisiológicos caracteriza por una que semivida resulten de aproximadamente indeseables. 24 horas Es por y esto este se va que a se ha unir visto la mayoritariamente, necesidad de pero de desarrollar forma no un específica, agonista a la del albúmina. receptor de progesterona Esto va a no inducir un esteroideo incremento de las estructuralmente concentraciones distinto. plasmáticas de la globulina Esto fijadora de hormonas comprende una sexuales forma de y evitar también a su vez de la potencialmente alguno de los globulina de efectos unión a los secundarios indeseables glucocorticoides. de las progestinas De esta esteroides. manera también se determina que el Danaproget volumen de es distribución un nuevo agonista del receptor aparente de es progesterona no aproximadamente esteroideo, 51 que es por el kilogramo. primero en su clase. En cuanto a la Este posee una biotransformación, alta el afinidad y etinilestradiol selectividad está por el sujeto a un receptor de metabolismo de progesterona. primer paso
La que tiene investigación que es preclínica tanto hepático muestra como que intestinal. Nandapro-G Y este se tiene va una a potencia mayor que metabolizar los agonistas principalmente de los por receptores de hidroxilación progesterona aromática. esteroideos. Entonces va a generar una Estudios variedad en de ratas metabolitos que van a ser tanto han hidroxilados como evidenciado una metilados. inhibición de la En ovulación. cuanto a la eliminación, También demuestran una este alta eficacia no y se elimina de potencia una forma mejorada en intacta de un grado comparación a la significativo, y medrogiprogesterona se ha visto que y a por lo la general dimegestrona. la eliminación es tanto urinaria como biliar, Dos pero se ha agonistas visto de los que sobre receptores de todo la eliminación progesterona es que mayoritariamente actualmente comprenden por los las vías biliares. anticonceptivos orales comercializados son de naturaleza esteroidea. Para entender Las primero progestinas el mecanismo de esteroides acción en el pueden cual tener actúa este algunos medicamento, efectos vamos a fisiológicos hablar que primero de la resulten fisiología normal. indeseables. En el lado Es izquierdo he por esto colocado una que se ha imagen que visto la necesidad de explica desarrollar brevemente un agonista cómo del receptor funciona de el eje progesterona no hipotálamo-hipófisis-ovario esteroideo en el ciclo femenino. Esto comprende una Entonces, de esta forma manera de es que evitar en el potencialmente hipotálamo algunos de existe los una efectos secreción secundarios de la indeseables de hormona las progestinas GnRH. esteroides. Esta a su vez va a estimular a Tanaproget la es hipófisis. un La nuevo hipófisis tiene agonista del receptores receptor de de esta hormona progesterona no que van esteroideo, que a es el indicar primero que en se su clase. produzca la hormona Este LH y posee una alta FSH a afinidad nivel y hipofisiario. selectividad por el Estas receptor de hormonas van a tener progesterona. efecto a nivel La de los ovarios investigación y de los preclínica testículos. A muestra su que vez, Nandapro-G ovarios en mujeres tiene y una testículos potencia en mayor que hombres. los agonistas de Y los de esta manera es receptores de que se van a producir progesterona las hormonas esteroideos. específicas según Estudios en los ratas caracteres sexuales. han Entonces, de esta evidenciado una manera, inhibición en de la la mujer se ovulación. produce También demuestran una alta estrógeno y eficacia progesterona, y potencia y en los hombres mejorada en se produce comparación a la andrógenos. medrogiprogesterona Entonces, y también a es la importante mencionar dimegestrona. que a nivel hipotalámico, la GnRH Dos y agonistas también a de los nivel receptores de hipofisiario, sin embargo, progesterona con menor que manera, actualmente existen comprenden receptores los que permiten que anticonceptivos exista una orales comercializados retroalimentación negativa. son de naturaleza Entonces, de esteroidea. esta manera es Las que si se progestinas produce esteroides demasiadas pueden hormonas a tener nivel de los algunos ovarios, efectos la fisiológicos regulación que negativa resulten hace que indeseables. se produzcan Es por se esto produzca que menos se ha hormona visto la GnRH, necesidad de por lo tanto desarrollar menos un hormona agonista del FSH receptor y de LH, progesterona y a su vez no disminuya la esteroideo producción estructuralmente sobre distinto. expresada que está Esto realizando los comprende ovarios. una Y de forma esta de manera es evitar como se controla el potencialmente eje. algunos de los Es ahí efectos donde va a entrar secundarios nuestro indeseables de las fármaco, progestinas y de esta esteroides. manera va a inhibir estos picos Tanaproget elevados que es un existe de nuevo la producción de agonista del hormonas receptor de progesterona mediante no la esteroideo, regulación que negativa es que el provoca primero en su clase. la saturación de Este los posee receptores a una alta nivel de afinidad y hipotálamo. selectividad por el receptor de progesterona. La En cambio, investigación en el lado preclínica derecho he muestra que colocado una imagen Nandapro-G para tiene una entender potencia cómo mayor que funciona el los ciclo agonistas de menstrual los femenino. receptores de progesterona Entonces, para esteroideos. empezar a explicarlo, es Estudios importante en mencionar que ratas el ciclo conlleva han 28 días. evidenciado En una el día inhibición de 14 la es donde ovulación. ocurre la ovulación. También Y de demuestran esta una alta manera, entonces, eficacia y en el día potencia 14 es donde mejorada en ocurren diversos comparación cambios a la fisiológicos medrogiprogesterona que y a están la señalados en el dimegestrona. recuadro de color rosado. Dos Entonces, de esta manera, agonistas de los tenemos que, receptores de por ejemplo, a progesterona nivel de la que hipófisis, actualmente en el comprenden día los 14 existe anticonceptivos una orales sobreproducción de comercializados la hormona son de estimulante naturaleza del esteroidea. folículo y también de Las la hormona progestinas esteroides luteinizante, que pueden les tener mencionaba algunos que efectos van a fisiológicos que estimular los resulten ovarios. indeseables. A nivel Es por del esto ciclo que se ha ovárico, visto la podemos necesidad de encontrar que desarrollar al día un 14 agonista del existe lo receptor que de es la ovulación, progesterona y por lo no tanto es los esteroideo días en los que la mujer está estructuralmente más distinto. fértil y Esto comprende una forma de el óvulo evitar está listo para potencialmente así algunos de para los tener una efectos fecundación secundarios con un indeseables de las espermatozoide. progestinas A nivel de esteroides. las hormonas sexuales, Tanaproget es tenemos un sobre nuevo todo la agonista producción del de receptor estrógenos de y progesterona. progesterona no esteroideo, Eh, que por es un el lado, con primero los en su estrógenos clase. lo que sucede es Este que posee una alta afinidad y selectividad hay por una el producción receptor de elevada para el día progesterona. 14, y La por otro lado investigación la preclínica progesterona lo que muestra que sucede es que Nandapro-G empieza a tiene una elevarse a potencia partir del mayor día que los 14 agonistas de y los empieza receptores de a progesterona tener esteroideos. unos niveles mucho más Estudios elevados en a ratas partir del día 14 en han adelante. Esto evidenciado sobre una todo porque la inhibición de la progesterona está ovulación. directamente También relacionada demuestran una alta con el eficacia nivel y potencia de espesor que mejorada tiene en el endometrio. comparación a la Entonces, a su vez medrogiprogesterona va y a la creciendo continuamente con dimegestrona. el espesor del endometrio.
a nivel del Dos endometrio, entonces lo que agonistas de sucede los es que receptores de a partir del día progesterona 14 que existe actualmente una comprenden los vascularización un poco más anticonceptivos incrementada de lo orales normal, comercializados ya que el endometrio son se de está naturaleza preparando esteroidea. para que pueda Las existir progestinas una esteroides buena pueden tener implantación por algunos parte efectos fisiológicos que el resulten embrión, que sería indeseables. prácticamente la unión del Es por óvulo que esto que está se ha visto la listo con necesidad de el desarrollar espermatozoide, y para un así agonista brindarle del receptor de un progesterona buen no ambiente para esteroideo su correcto desarrollo estructuralmente y distinto. para que el Esto embrión comprende pueda una forma de evitar potencialmente funcionar algunos de los efectivamente. efectos Entonces, secundarios lo que indeseables de las sucede con este progestinas fármaco es que esteroides. va a inhibir todos estos procesos. Danaproget Entonces, el es un estrógeno nuevo no tiene un agonista pico, del la receptor de progesterona tampoco tiene un progesterona no pico, esteroideo, que la es el primero hormona en su folículo clase. estimulante y la Este luteinizante posee tampoco una tienen alta el pico, y por lo afinidad y tanto no van a selectividad por el permitir que receptor exista de un desarrollo progesterona. completo del La endometrio, y investigación por lo tanto no puede preclínica haber una buena muestra que implantación. A su vez, Nanda-Proget también lo que tiene sucede es una que no va a potencia mayor permitir que que los exista una agonistas de los receptores de ovulación, progesterona y esto a su vez esteroideos. permite que por lo tanto la Estudios mujer en pierda esa ratas fertilidad han y pierda el evidenciado lugar una en el que se puede inhibición de la implantar ovulación. el embrión, y También de esta demuestran manera una se alta evita eficacia prácticamente y la concepción. potencia mejorada en comparación a la Entonces, para hablar más medroxiprogesterona específicamente y a del la mecanismo de acción trimegestrona. de este fármaco, sobre todo lo que van a realizar Dos es van a agonistas de los receptores provocar de que haya progesterona una que saturación a actualmente nivel comprenden los hipotalámico de los receptores, anticonceptivos orales ya que lo que comercializados estamos haciendo con este son de naturaleza medicamento esteroidea. es dar Las progestinas hormonas esteroides sintéticas pueden que tener llegan a estos algunos receptores efectos en el hipotálamo fisiológicos y que disminuyen resulten por lo tanto la indeseables. secreción hipotalámica Es por debido a esto esta que se ha saturación de visto la receptores. necesidad de Entonces es así desarrollar como el un organismo agonista del reconoce receptor de como que progesterona existe no una esteroideo sobreproducción de hormonas estructuralmente y empieza distinto. a producir hormonas Esto en menos cantidad. comprende una Esto forma lo de hace evitar regularmente por todo potencialmente el ciclo algunos de los menstrual de efectos la mujer, secundarios y de esta indeseables manera de es las que se mantiene progestinas un balance en esteroides. la secreción hormonal a nivel Danaproget de es todo el un nuevo periodo. agonista del Además receptor de de esto, lo que progesterona no sucede es que, esteroideo, que como es el está primero en disminuida su la clase. secreción hipotalámica de la Este hormona posee liberadora una de alta afinidad gonadotropínas, y va a selectividad por disminuir el por lo tanto receptor de la progesterona. producción de La progestina y la producción investigación de estrógenos. preclínica muestra Y que esto a su vez Nanda-Proget entonces va a causar tiene una una menor potencia liberación de mayor la que los hormona agonistas de los luteinizante y receptores de una progesterona menor liberación de la esteroideos. hormona folículo estimulante, Estudios en lo cual por ratas lo tanto va a causar que han exista evidenciado una inhibición de una la disminución ovulación. en la maduración También demuestran regular y una alta mensual eficacia y potencia mejorada del en endometrio, comparación y de a esta la manera entonces, ya que el medroxiprogesterona endometrio no se y a termina la de madurar trimegestrona. completamente en el periodo de la mujer, es como se evita la Dos implantación del agonistas óvulo, de los y receptores de también va a aumentar progesterona la que viscosidad del moco actualmente comprenden los cervical. Esto con el anticonceptivos objetivo orales comercializados son de naturaleza lentificar el esteroidea. proceso de los Las espermatozoides, y de esta progestinas manera esteroides que sea más pueden difícil tener la algunos fecundación efectos del óvulo. fisiológicos que resulten indeseables. Esto Es es lo por que se esto puede que ver se ha visto la reflejado en el necesidad de gráfico. desarrollar un Entonces, en el agonista del gráfico receptor de tenemos como en una progesterona mujer no esteroideo con un periodo menstrual estructuralmente normal en distinto. el que no ingiere Esto comprende una hormonas forma de sintéticas evitar potencialmente sin algunos de anticonceptivos, los efectos entonces a secundarios lo largo del indeseables periodo de las menstrual progestinas va a tener esteroides. ciertos picos que causan esta maduración Danaproget es un nuevo del, agonista del receptor de del progesterona no endometrio, y esteroideo, por tanto que permite es y el facilita primero en la su clase. fecundación de los Este óvulos, para posee así una alta afinidad y selectividad por el receptor de progesterona. poder terminar con La la investigación fecundación preclínica del mismo. muestra que Entonces, Nanda-Proget en el tiene una lado derecho de potencia la gráfica, mayor que los entonces podemos agonistas de los observar cómo receptores claramente de al momento de progesterona ingerir esteroideos. estas hormonas sintéticas, el Estudios ciclo en ratas no tiene han estos picos, y de evidenciado esta una manera entonces inhibición de la los niveles ovulación. tanto de LH También y demuestran una alta FSH, eficacia y progesterona y potencia estrógenos se mejorada mantienen en comparación a la en un sistema, medroxiprogesterona y un a nivel la basal, y no trimegestrona. aumentan, y por tanto no permiten Dos la agonistas de los maduración receptores de del progesterona endometrio, y que también a su actualmente vez también comprenden los anticonceptivos hacen que orales aumente la viscosidad del comercializados moco cervical, son de para que de naturaleza esta manera esteroidea. se dificulte Las progestinas para los esteroides espermatozoides llegar pueden tener a algunos los efectos óvulos. fisiológicos que resulten indeseables. Para hablar acerca de las Es por indicaciones y esto la que se ha posología, visto la entonces necesidad de tenemos que sobre desarrollar todo la un principal agonista del indicación receptor de y progesterona la no única que tiene al esteroideo momento es la estructuralmente anticoncepción distinto. oral. Sin embargo, Esto
debido comprende a una ciertos forma de beneficios que se le evitar ha otorgado al potencialmente fármaco, sobre alguno de todo los por la efectos supresión secundarios hormonal indeseables de las que progestinas presenta. esteroides. Se le ha otorgado, por ejemplo, ciertos usos Tanaproget como es un nuevo el, agonista del receptor el de manejo de progesterona cólicos no que son esteroideo, que es el primero demasiado en su fuertes. clase. Entonces esto, Este debido a posee una que alta evita estos afinidad picos, y entonces selectividad por el lo que genera es receptor que de haya progesterona. una mayor tolerancia a los La cólicos investigación y preclínica también una muestra disminución en que el sangrado Nanaproget tiene una cuando la mujer potencia tiene mayor demasiados que los sangrados. agonistas de los Además de esto, receptores también de se le han otorgado progesterona ciertos usos como esteroideos. Estudios para en control de ratas acné, debido a que como no han existen picos evidenciado de una estrógeno que inhibición pueden de la ovulación. incrementar un poco También el acné, demuestran una alta entonces eficacia esto y permite que exista potencia mejorada en una menor cantidad de comparación a acné. la Sin embargo, no son indicaciones como medroxiprogesterona tal del y a fármaco, la sino más bien son trimegestrona. indicaciones sino más bien son ciertos usos Dos que se le han otorgado agonistas de los receptores de a lo largo progesterona de la que trayectoria del fármaco. actualmente Sin comprenden embargo, los no son indicaciones anticonceptivos como tal. orales Para hablar comercializados acerca de la posología, son de entonces naturaleza tenemos esteroidea. que los comprimidos Las deben progestinas tomarse todos los esteroides días y pueden siempre tener algunos efectos debe fisiológicos realizarse la que toma resulten indeseables. casi a la misma hora Es por y esto siempre que se ha con un poco de visto la líquido en caso necesidad de de que la paciente desarrollar lo requiera. un agonista del receptor de Además de esto, también progesterona el no comprimido debe esteroideo tomarse en un periodo de estructuralmente 21 días distinto. que van a ser Esto consecutivos. comprende una Esto para forma de asimilar evitar potencialmente el ciclo alguno de los femenino. efectos Entonces, de secundarios esta manera indeseables de las se progestinas ingiere el esteroides. medicamento 21 días y los 7 Tanaproget días es un nuevo agonista del no se va, receptor de de ahí los progesterona no posteriores 7 esteroideo, días no se va que a es el ingerir esta primero en su hormona clase. sintética. Este posee una alta afinidad y selectividad por el Entonces, es receptor de así que progesterona. una vez que la mujer La termina de investigación preclínica consumir el muestra que medicamento los 21 Nanaproget días tiene una consecutivos, potencia más o menos mayor que los tarda de agonistas de unos los 2 a 3 receptores días de en empezar progesterona el sangrado esteroideos. y de esta manera Estudios en ratas continuar han con este evidenciado periodo en una el que no inhibición de ingiere la la ovulación. medicación para después, También cuando se demuestran cumplen los una 7 alta días, eficacia nuevamente y potencia mejorada en comparación a la el consumo del medicamento. medroxiprogesterona Algo que es y a importante la destacar es que trimegestrona. la paciente tiene que ser muy regular con el medicamento, Dos esto para que aumente agonistas la de los efectividad receptores de en la progesterona anticoncepción. que Caso actualmente contrario, no se comprenden logrará los anticonceptivos un orales adecuado control de la comercializados anticoncepción. son de naturaleza esteroidea. Las progestinas Ahora, para esteroides hablar de las pueden tener contraindicaciones de algunos este efectos fármaco, fisiológicos entonces que tenemos que resulten sobre todo van a ser indeseables. la insuficiencia Es suprarrenal, por esto el que se ha cáncer de visto mama, la que puede necesidad de ser desarrollar tanto actual un como agonista del previo, receptor de puede ser progesterona no sensible, esteroideo ya de que de esta manera estructuralmente puede ser distinto. sensible a hormonas. Esto comprende También una está forma de contraindicado evitar en pacientes con potencialmente tumores alguno de hepáticos los que efectos pueden ser tanto secundarios benignos o indeseables de las malignos. progestinas También en esteroides. enfermedad hepática, Tanaproget embarazo, es un nuevo insuficiencia agonista del renal, receptor de sangrado progesterona uterino no anormal, esteroideo, que por que lo es el general no está primero en su clase. diagnosticado, uso Este de posee una alta combinaciones afinidad y de selectividad medicamentos por el contra la receptor hepatitis de C. progesterona. Y La el investigación uso de este preclínica medicamento también está muestra que contraindicado en pacientes Nanaproget con alto tiene riesgo de una potencia enfermedades mayor que trombóticas los arteriales o agonistas de los venosas, que receptores de pueden incluir progesterona enfermedad esteroideos. cerebrovascular, enfermedad de las arterias Estudios en coronarias, ratas diabetes mellitus con han enfermedad vascular, evidenciado una trombosis inhibición venosa de la profunda ovulación. o También trombosis, demuestran una alta tromboembolia eficacia pulmonar, y que puede potencia ser igual mejorada en con comparación anterioridad a la o actual, medroxiprogesterona y a la hipercoagulopatías que pueden ser trimegestrona. hereditarias o adquiridas, dolores de cabeza con Dos síntomas neurológicos agonistas de los focales, receptores de progesterona hipertensión no que controlada, actualmente dolores de comprenden cabeza los por migraña anticonceptivos orales y si son mayores comercializados de son de 35 años, naturaleza esteroidea. Las valvulopatías progestinas trombogénicas esteroides o pueden enfermedades del tener ritmo algunos cardíaco, por efectos ejemplo, fisiológicos endocarditis que bacteriana resulten subaguda con indeseables. enfermedad valvular o Es por fibrilación esto auricular, que se ha visto y la también necesidad de pacientes de desarrollar 35 años que no un fuman. agonista del receptor de progesterona no esteroideo estructuralmente En cuanto a distinto. las interacciones con otros Esto comprende medicamentos, una sobre todo forma se de ha evitar potencialmente encontrado que alguno de hay los ciertos efectos medicamentos que secundarios van a indeseables reducir de la las efectividad progestinas de los esteroides. anticonceptivos. Entonces, se ha Tanaproget encontrado que tienen es un interacción nuevo con agonista del barbitúricos, receptor de con progesterona no bosentan, esteroideo, que carbamazepina, es el primero en su fenitoína, clase. primidona, Este posee rifampicina una alta y los afinidad y medicamentos para el selectividad VIH. por el receptor de progesterona. Además de esto, también se ha visto La que la investigación administración de preclínica inhibidores
inhibidores potentes muestra que del Nanda-Proget citocromo tiene una pueden potencia aumentar las mayor que los concentraciones agonistas plasmáticas de de los estrógeno, de receptores de progestágeno progesterona o de ambos. esteroideos. A su vez, también se ha Estudios visto que en ratas tiene cierta, han evidenciado una interacción inhibición de la con los ovulación. medicamentos que También tienen demuestran una alta eficacia y un potencia metabolismo hepático. mejorada en Además comparación de a la esto, se ha visto que puede medroxiprogesterona aumentar y a la también trimegestrona, la actividad de la ciclosporina, o pueden dos disminuir a su vez agonistas la de los actividad de la receptores de lamotrigina. progesterona que actualmente comprenden los anticonceptivos orales En comercializados. cuanto a las precauciones que se deben tomar en este medicamento, Las sobre progestinas todo esteroides van a pueden tener algunos estar efectos conforme a los fisiológicos efectos que adversos que resulten estas indeseables. pueden generar, como Es por podría ser esto un que aumento se ha de riesgo visto de la cáncer de cuello necesidad de uterino, desarrollar que no un tiene agonista del receptor de no hay progesterona muchas no estadísticas sobre esteroideo esto, sin embargo siempre hay que estructuralmente advertirles distinto. a los pacientes. Esto Además de eso, comprende también se lo una ha visto un poco forma de asociado evitar con potencialmente cáncer de alguno mama. de los efectos Sin secundarios embargo, las indeseables de las principales progestinas precauciones que esteroides. nosotros debemos tomar y los que pueden Danaproget generarle es un nuevo agonista un del riesgo receptor de directo a la progesterona no paciente esteroideo, es cuando la que paciente es el tiene primero en su clase. antecedentes de Este trombosis posee venosa una alta profunda. afinidad y Entonces, selectividad de por el esta manera es receptor que de nosotros progesterona. tenemos que determinar sobre La todo los investigación principales preclínica factores de riesgo muestra que para que la Nanda-Proget paciente pueda tiene generar una una potencia trombosis mayor que venosa los agonistas de profunda, los para lo cual receptores de progesterona destacan estos ciertos esteroideos. factores de riesgo. Entonces Estudios podría en ser una ratas obesidad, que sobre todo debe han ser de mayor de evidenciado una 35 inhibición de la mMS, ovulación. una También inmovilización demuestran una prolongada, alta eficacia antecedentes y familiares de potencia trombosis venosa mejorada en profunda, comparación enfermedades a la medroxiprogesterona enfermedades crónicas de y a la importancia, como podría ser trimegestrona. una insuficiencia renal, o como podría ser Dos agonistas una, de los receptores de una falla progesterona cardíaca, que una arritmia, por actualmente ejemplo, comprenden los o a su vez también que anticonceptivos la orales paciente tenga una edad comercializados mayor de son 35 de años. naturaleza esteroidea. Las progestinas esteroides pueden Para tener hablar de los algunos efectos efectos adversos, fisiológicos entonces he que encontrado que resulten sí indeseables. existen ciertas pacientes Es por que esto que se ha reportan visto la que necesidad de desarrollaron desarrollar un hipersensibilidad agonista del después receptor de progesterona de no consumir el esteroideo medicamento, o a su estructuralmente vez también distinto. existe Esto comprende eh, una forma de un evitar empeoramiento de la potencialmente alguno de los sintomatología efectos cuando la secundarios paciente ya tiene un indeseables de las cuadro progestinas asmático. esteroides. Además de eso, también se ha visto una Danaproget mayor es incidencia un en nuevo depresión, agonista del receptor de y también en progesterona no cuanto esteroideo, al que es el sistema hormonal, primero en también su se ha visto clase. que puede haber una Este posee una disminución o alta un afinidad y incremento selectividad por el de líbido. receptor de progesterona. La Hablando de otra investigación preclínica sintomatología, entonces muestra que tenemos, por ejemplo, Nanda-Proget de tiene una trastornos del potencia sistema mayor que nervioso, los que lo que nos agonistas de van a los causar es una receptores de cefalea. progesterona En cuanto esteroideos. a trastornos Estudios en del ratas oído, sobre todo puede han causar una evidenciado una hipoacusia, inhibición de la trastornos ovulación. vasculares, va a generar También una demuestran una migraña, alta eficacia hipertensión o y potencia hipotensión, o a su mejorada vez en el efecto adverso que comparación a la estábamos mencionando anteriormente, que es la medroxiprogesterona trombosis y a la venosa profunda, trimegestrona. o a su vez también puede existir un Dos tromboembolismo arterial. agonistas de los En receptores de cuanto a trastornos progesterona que gastrointestinales, sobre actualmente todo se comprenden reportaron los anticonceptivos orales estadísticas comercializados de náuseas y son de vómitos. naturaleza En esteroidea. cuanto a trastornos de la Las piel y de progestinas tejido esteroides subcutáneo, se pueden encontró que tener puede haber algunos un efectos incremento del fisiológicos acné, puede que haber resulten eczema o indeseables. prurito, que también se Es por esto que se ha visto la relacionaría necesidad de con la desarrollar un hipersensibilidad. agonista del receptor de Trastornos del progesterona aparato no reproductor, esteroideo sobre estructuralmente todo puede haber distinto. un aumento del Esto tamaño de comprende las una mamas, forma de o evitar también puede haber potencialmente trastornos a alguno de los nivel de efectos los ciclos secundarios menstruales que, indeseables de las por ejemplo, progestinas pueden causar esteroides. irregularidades o sangrados más Danaproget abundantes, es un nuevo o a su agonista del vez receptor de progesterona sangrados no esteroideo, que son que es poco el evidentes. primero en su clase. Y por último, Este posee una alta afinidad y tenemos también a selectividad su por vez el que puede receptor de generar progesterona. una retención La de líquidos investigación que se preclínica presenta sobre todo muestra que con Nanda-Proget un tiene edema. una potencia mayor que los agonistas de los receptores de Para hablar progesterona de las conclusiones esteroideos. de este medicamento, entonces tenemos Estudios que en es un ratas anticonceptivo oral han que actualmente evidenciado una es muy inhibición de la recomendado debido a ovulación. que tiene una baja También incidencia en los demuestran una efectos alta adversos, eficacia y se ha y visto que la potencia combinación mejorada en de las comparación a dos la hormonas puede ser muy medroxiprogesterona efectiva en y a cuanto a la la prevención trimegestrona. de embarazo.
Y entonces es por esto que ha Dos tenido una muy agonistas buena de los acogida por receptores parte de progesterona de que diferentes grupos de actualmente mujeres, ya que comprenden tampoco los se ha visto que anticonceptivos tiene orales una comercializados mayor eficacia son de naturaleza en esteroidea. grupos étnicos Las específicos, progestinas por lo cual es esteroides muy pueden recomendable. Sin tener embargo, es algunos muy efectos importante tener en fisiológicos cuenta que su resulten principal indeseables. Es por contraindicación, que esto serían los que se ha visto la antecedentes necesidad de de una trombosis desarrollar venosa un agonista del profunda, receptor debido de a que progesterona no generalmente esto puede esteroideo causar estructuralmente distinto. un riesgo muy elevado e Esto incluso a veces comprende una elevar la forma mortalidad de de los evitar pacientes que potencialmente se presentan con algunos un de los cuadro efectos secundarios de trombosis indeseables de las venosa profunda, por progestinas lo cual es esteroides. mejor evitarlo. Tanaproget es un nuevo agonista del Anticonceptivos, receptor de desogestrel progesterona y no esteroideo, etinilestradiol. que es el primero en su clase. Farmacocinética. Este posee Este una alta medicamento tiene afinidad una y formulación selectividad por el farmacéutica receptor que de contiene un progesterona. estrógeno, que es el La etinilestradiol, investigación y un preclínica progestágeno, que es el muestra que desogestrel. Nanaproget Ambos tiene fármacos una se potencia absorben mayor muy que los bien a través de agonistas la de los mucosa receptores de gastrointestinal progesterona y se distribuyen esteroideos. ampliamente en el organismo. Estudios en ratas El etinilestradiol se une de han manera evidenciado notable a una las proteínas inhibición de la plasmáticas, ovulación. aproximadamente en un También demuestran una alta 95%, eficacia y el y desogestrel potencia a la albúmina mejorada y a la en globulina que comparación a enlaza la las hormonas sexuales. medroxiprogesterona Ambos y a productos la se metabolizan en el trimegestrona. hígado. En el caso del desogestrel, se producen varios Dos metabolitos agonistas activos de los después de receptores este de metabolismo, progesterona que los cuales actualmente se comprenden los biotransforman y se eliminan anticonceptivos sobre todo en orales la orina y en la comercializados bilis. son de naturaleza Farmacodinámica esteroidea. y mecanismo de acción. Las progestinas El esteroides etinilestradiol se pueden une a tener receptores algunos efectos intracelulares fisiológicos específicos que y aumenta resulten la síntesis indeseables. de DNA, Es por esto RNA que y se ha de varias visto la proteínas. necesidad de En cambio, desarrollar el un desogestrel agonista del receptor de interactúa con el progesterona ADN no y esteroideo estimula la síntesis estructuralmente del distinto. RNA. Esto comprende Ambos una actúan de forma forma de evitar sinérgica y potencialmente disminuyen la algunos de secreción los efectos hipotalámica de la hormona secundarios liberadora de indeseables de las gonadotropinas, progestinas esteroides. acción que inhibe la ovulación Tanaproget porque es interfiere un con nuevo el eje agonista del hipotálamo receptor de hipófisis ovario progesterona no y la esteroideo, secreción de que es el gonadotropinas primero en su hipofisiarias. clase. Asimismo, la Posee una progestina, alta en afinidad particular, y suprime selectividad la por el liberación de la receptor de hormona progesterona. luteinizante necesaria para La la investigación ovulación, preclínica y el muestra que estrógeno suprime la Nanaproget liberación de tiene hormona una potencia mayor folículo-estimulante, que los agonistas lo de que los evita la receptores de selección y maduración progesterona del esteroideos. folículo dominante. Estudios También en retrasan la ratas maduración del endometrio, han lo que evita la evidenciado una implantación del inhibición óvulo de la y aumentan la ovulación. viscosidad del moco También cervical, demuestran lo una que alta lentifica el eficacia progreso de y los potencia espermatozoides. mejorada en El efecto comparación combinado a de la estas acciones determina medroxiprogesterona su elevada y a la eficacia anticonceptiva. trimegestrona. Asimismo, su uso regular reduce de Dos forma agonistas significativa de el los riesgo de receptores de enfermedad progesterona pélvico-inflamatoria, que actualmente cáncer endometrial comprenden y los cáncer mamario. anticonceptivos orales Cuando se usan de comercializados forma son continua, de naturaleza también tienen un esteroidea. efecto Las progestinas antiendometriósico, esteroides ya que pueden tener producen un estado algunos de efectos pseudoembarazo fisiológicos en el cual que el resulten endometrio uterino y indeseables. el ectópico Es por sufren esto reacción que se ha visto decidual, la necesidad necrosis de y atrofia. desarrollar un agonista En del receptor de cuanto a las progesterona indicaciones, no esteroideo están estructuralmente siendo distinto. recomendados para la prevención del Esto embarazo y comprende para una casos de forma de evitar endometriosis. potencialmente En el algunos de siguiente los recuadro efectos se pueden secundarios observar indeseables de las medicamentos que progestinas contienen esteroides. desogestrel y Tanaproget cuál es su es un nuevo presentación agonista del junto con receptor de progesterona no su esteroideo, cantidad de que es medicamento. el primero en su clase. En cuanto a la Este posee posología, una este alta es afinidad administrado y por vía oral. selectividad por el Los receptor comprimidos de deben progesterona. tomarse cada día La aproximadamente a la investigación misma hora, de preclínica forma que el intervalo muestra entre que dos comprimidos Nanaproget sea tiene siempre una de potencia 24 mayor horas. que los El agonistas primer de los comprimido deberá receptores de tomarse el primer día progesterona del sangrado esteroideos. menstrual. Posteriormente se debe Estudios tomar en un comprimido ratas al día de han forma continua, evidenciado una inhibición de independientemente la de que se puedan ovulación. producir sangrados. También Se demuestran una empezará alta un nuevo eficacia blister y justo al día potencia siguiente de mejorada en finalizar el anterior. comparación a la Es decir, se medroxiprogesterona toma una y grajea a la diaria. Por trimegestrona. ejemplo, el principio activo se encuentra en tabletas grandes Dos durante 21 agonistas días, de los receptores empezando de el primer día progesterona del sangrado que menstrual. actualmente Después comprenden de los 7 días de anticonceptivos descanso, es orales decir, comercializados los días en los que se toman son de las tabletas naturaleza pequeñas, esteroidea. que son el placebo, Las se debe progestinas iniciar esteroides otro ciclo pueden de tener tratamiento algunos hasta efectos los 3 meses. fisiológicos que resulten indeseables. En cuanto a las Es interacciones, por esto que se este ha visto la medicamento necesidad puede de desarrollar un agonista tener del receptor de eficacia disminuida progesterona por el no uso de esteroideo barbitúricos, estructuralmente Bocetam, distinto.
carbamazepina, comprende una fenitoína, forma de primidona, evitar potencialmente rifampicina y algunos de los efavirenz. efectos Cuando se secundarios administran indeseables de las concomitantemente con progestinas anticonceptivos esteroides. hormonales, muchas combinaciones Danaproget de inhibidores es de la un nuevo proteasa del agonista del VIH, receptor de por ejemplo, progesterona no ritonavir, esteroideo, que nelfinavir, es el e primero en su inhibidores clase. no nucleosídicos de la Posee una transcriptasa alta inversa, afinidad y como selectividad por el nevirapina, receptor y de o progesterona. combinaciones con La medicamentos contra el investigación virus contra la preclínica hepatitis C, muestra que Nanaproget como tiene una Boceprevir potencia y mayor que los Telaprevir, agonistas de pueden los aumentar o receptores de disminuir las progesterona concentraciones esteroideos. plasmáticas de Estudios progestina. en ratas El efecto neto han de estos cambios evidenciado puede una ser inhibición de la clínicamente relevante en ovulación. algunos casos, También pero demuestran en una caso alta de alguna eficacia duda, las y mujeres con potencia tratamiento con mejorada inhibidores en de la proteasa comparación a la o inhibidores no medroxiprogesterona nucleosídicos de la y a la transcriptasa inversa trimegestrona. deben utilizar un método anticonceptivo de barrera. Dos La agonistas de administración los receptores concomitante de de inhibidores progesterona del citocromo que actualmente comprenden los P3A4, anticonceptivos orales componentes comercializados son de naturaleza esteroidea. principalmente el Las ketoconazol, progestinas esteroides itraconazol, pueden tener claritromicina algunos o efectos moderados, por fisiológicos ejemplo, que el resulten fluconazol, indeseables. el diltiazem o Es la por esto eritromicina, que se ha pueden visto la aumentar las necesidad de concentraciones séricas de desarrollar las un progestinas, agonista del incluyendo receptor de el progesterona etonogestrel, no que es el esteroideo metabolito activo del estructuralmente desogestrel. distinto. Esto Los comprende una anticonceptivos forma de hormonales evitar pueden interferir potencialmente en el algunos de metabolismo de los otros efectos medicamentos. secundarios Por consiguiente, indeseables las de las concentraciones progestinas plasmáticas esteroides. y tisulares pueden verse aumentadas. Danaproget Por es ejemplo, un la nuevo ciclosporina, agonista del o receptor también de progesterona no que pueden esteroideo, disminuir su que es el concentración, primero en por su ejemplo, clase. por el uso de la Posee motrigina. una alta afinidad y En cuanto a selectividad las por el receptor de contraindicaciones, progesterona. estos no se deben utilizar La en casos de investigación hipersensibilidad a preclínica los componentes de muestra la que formulación, Nanaproget tiene una también en casos potencia de mayor que tabaquismo, los agonistas de los tromboflebitis, receptores de tromboembolia, también progesterona accidente esteroideos. cerebrovascular. En caso de Estudios carcinomas, en por ejemplo el ratas dependiente de estrógenos han o neoplasias evidenciado una hepáticas junto inhibición de con la hepatitis ovulación. colestásica, También también el demuestran una sangrado alta vaginal eficacia anormal y y trastornos potencia hipertensivos mejorada en durante el embarazo y comparación a la lactancia. También se medroxiprogesterona consideran y a contraindicaciones la relativas a las personas trimegestrona. que son mayores de 35 años de edad, también las Dos personas que tienen agonistas asma de los bronquial, receptores de litiasis biliar, progesterona disfunción que hepática actualmente o comprenden renal, los porfiria anticonceptivos hepática orales aguda o comercializados intermitente, también son de insuficiencia naturaleza cardíaca, esteroidea. depresión mental, Las también diabetes progestinas mellitus, esteroides fibra pueden tener adenomatosis algunos uterina, efectos fisiológicos hipercalcemia, que patología resulten mamaria indeseables. benigna, migrañas, Es por patología esto tiroidea. que se ha visto la necesidad de Siempre se debe desarrollar efectuar un un examen agonista físico del receptor de periódico con atención progesterona especial a no las mamas, esteroideo hígado y órganos estructuralmente pélvicos, distinto. pues la presión Esto arterial también debe comprende ser una controlada forma junto a de pruebas evitar de función hepática potencialmente y Papa algunos de Nicolau. los efectos secundarios indeseables de las En cuanto a los progestinas efectos adversos, esteroides. se ha pensado que puede haber insuficiencia Danaproget renal, no es obstante, un no se han nuevo realizado agonista del estudios clínicos receptor en de pacientes con progesterona no trastornos esteroideo, renales. que es el Se primero en su piensa que clase. puede haber riesgo de cáncer de Este mama, posee una aunque alta se ha afinidad y demostrado que selectividad por el estos receptor de progestágenos progesterona. pueden tener un efecto La positivo investigación preclínica con el fin de muestra prevenir que Nanaproget cánceres. tiene una potencia Aunque los mayor que los agonistas de progestágenos los pueden no tener receptores un de efecto sobre la progesterona resistencia periférica a la esteroideos. insulina y tolerancia a la Estudios glucosa, en ratas aún no hay pruebas han de que sea evidenciado necesario una alterar el régimen inhibición de la terapéutico en las ovulación. diabéticas que utilizan También demuestran una anticonceptivos alta eficacia con y solo potencia progestágeno. mejorada en En comparación cuanto a a la los efectos adversos medroxiprogesterona frecuentes, y a la está la anorexia, trimegestrona. náusea, vómito, acné, edema de pies y tobillos, Dos crecimiento de agonistas hipersensibilidad de los mamaria, receptores de debilidad progesterona y que fatiga. actualmente Todas comprenden estas los reacciones por lo general anticonceptivos son orales transitorias y disminuyen comercializados después de los 2 son o de 3 naturaleza primeros esteroidea. ciclos. En cuanto a Las los progestinas poco esteroides frecuentes, puede pueden haber tener cambios en el algunos patrón de efectos sangrado vaginal, fisiológicos aumento de la que presión resulten arterial, depresión mental, indeseables. dolor abdominal, ictericia, Es por erupción esto cutánea, que se ha visto flujo la vaginal necesidad blanco de y viscoso que desarrollar puede un ser agonista del receptor de un síntoma de progesterona no candidiasis, esteroideo cloasma y cambios en el estructuralmente peso distinto. corporal. También Esto fotosensibilidad y comprende aumento o una disminución forma de la de libido. evitar potencialmente En cuanto a las algunos de los complicaciones raras, efectos son trombosis, secundarios tromboembolia, indeseables de pérdida las gradual de la progestinas visión esteroides. y cambios en el patrón del sangrado vaginal por el Danaproget desarrollo de es un tumores nuevo en el aparato agonista del reproductivo receptor de y progesterona también no esteroideo, hepatitis o que es el tumores primero hepáticos. en su clase. Este Como posee una conclusiones y alta afinidad recomendaciones, y se demuestra que selectividad el por el desogestrel no receptor se de debe utilizar en progesterona. el embarazo, La puede ser investigación utilizado durante preclínica periodos de muestra que lactancia, Nanaproget
puede Tiene producir una reacciones de potencia mayor que los fotosensibilidad agonistas de comunes los y receptores de puede ser un progesterona medicamento peligroso porque esteroideos. aún no hay los Estudios en estudios ratas adecuados que han denotan la insuficiencia evidenciado una renal y hepática. inhibición de la ovulación. Se debe tomar También regularmente demuestran el una alta medicamento cada día eficacia a la misma y hora, potencia de preferencia al mejorada acostarse en por la noche, comparación a y la puede haber riesgo de embarazo si es que se medroxiprogesterona omite la y toma a del la fármaco. trimegestrona. Se debe recomendar usar un método anticonceptivo de barrera durante Dos 14 días si agonistas es que de se los han omitido receptores de 3 progesterona dosis. que actualmente Gracias. comprenden los anticonceptivos